Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Oscar González, soy aquí jefe de servicios académicos en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Es un honor tener estas actividades como parte de Pasaporte Global, dedicado en este mes de mayo a Panamá. Nos acompaña Giselle Núñez, de la Embajada de Panamá, y el escritor panameño Javier Romero. Entonces le damos la más cordial bienvenida. Si gusta dar unas palabras de inicio. Buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos en las tertulias literarias. Para mí es un honor, en representación de la Embajada de Panamá, estar aquí y compartir con ustedes este espacio literario. Me parece súper interesante, de verdad, y poder compartir experiencias y sobre la literatura de nuestros países. Tengo 1 año y medio de vivir acá, es mi primera experiencia como diplomática de carrera. Me ha encantado el país y estamos a la orden en la embajada. Gracias. Ok, muchas gracias, Javier. Si quisieras dar unas palabras para saludar. Claro, por supuesto. Buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente que se hayan tomado un poquito de su tiempo para acompañarme en esta tarde. Me siento honrado de estar aquí con ustedes y de estar en su bello país. Desafortunadamente, solo hasta el viernes. Me hubiese gustado quedarme un rato más largo. Me he sentido bienvenido. He sentido un ambiente de fraternidad. Y pues estamos aquí para hablar un poco de nuestro trabajo y también, como no, de la literatura panameña. Así que gracias por venir. Bueno, Javier, primero quizás para ir comenzando, para que lo conozcan un poco mejor, además de poesía, también haces música, ¿verdad? Y de teatro. Dramaturgia, eres actor también. Un poco cómo es, digamos, ¿Cómo toda esa pasa parte eso? de la parte artística. Bueno, yo crecí en una familia grande, somos 5 hermanos, y yo soy el cuarto, o sea, soy de los más. Y hay un espacio importante entre mis 3 hermanos mayores y nosotros, hay como 8 años en el medio. Y cuando creces en una familia grande, aprendes como a tener un sentido de colectivo y también aprendes a entretenerte porque no siempre vas a ser el centro de atención. Mi familia, pues, como éramos muchos, siempre buscábamos como qué hacer. Y por esa época íbamos a una iglesia evangélica. Y a mí yo siempre he tenido una gran curiosidad y tenía mucha curiosidad por la música y empecé a aprender a tocar el piano. Eventualmente, pues, también fui al conservatorio a un tiempo. Bueno, no era exactamente como el conservatorio, pero era una escuela de música. Y allí fui, pues, desarrollando esa parte. Digamos que luego nos alejamos de la iglesia y continué en la música, pues, por otra vía, que es la vía de la composición. Y el hecho es que, como yo hago teatro, trabajo mucho cada detalle de la puesta en escena y para mí la música tiene que ser un personaje más de la obra. Y para eso siempre trabajo con otro compositor o con otros músicos y para ir construyendo ese discurso que de algún modo complementa el discurso visual y el discurso lingüístico de la puesta en escena. Y también, pues, compongo canciones. Algunas las he compuesto de hecho para las obras de teatro, otras sí las he compuesto de manera individual. Pero no me considero no soy un instrumentista virtuoso, digamos, como alguien que puede dar un concierto y deslumbrar al público por lo extraordinario de su técnica, sino que lo mío, en todos sentidos, incluso con las otras manifestaciones y disciplinas que he cultivado, tiene que ver con mi interés por la indagación del lenguaje. El lenguaje entendido de una manera amplia, como un sistema, como un código, no necesariamente la lengua. La lengua es uno de esos sistemas, probablemente el más importante. Pero hay otros sistemas, hay otros lenguajes
que coexisten en la experiencia vital de cada ser humano, y uno de esos lenguajes, por lo abstracto y por lo psicosomático y por lo directo que nos puede llegar a través de los oídos, es la música. Por eso cuando escuchamos una canción, aunque no entendamos el idioma, puede ser una canción en japonés o en turco, puede llegar a conmovernos solo por la manera en que está planteada ese conjunto de notas. O sea, eso me interesaba mucho a mí. ¿Qué tiene esta composición que me moviliza más que otra? Y eso es precisamente lo que me lleva a mí, puede parecer un poco paradigmático, me lleva a mí a desembocar en la poesía, porque era, como relaté brevemente, en las palabras que di esta mañana, yo aprendí a leer en casa más o menos a los 4, casi 5 años, pues mi mamá me enseñó, y comencé a leer una enciclopedia que teníamos que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Quizá algunos de ustedes la conozcan, porque por esa época de los 80 era fue como una especie de fenómeno. Y esta enciclopedia tenía un libro que se llamaba El Libro de la Poesía. Y ahí yo leí poesía de todas partes, de poesía española y de todas las épocas, además del medioevo, el Renacimiento, contemporánea, Torcuato Tasso, Gabriela Mistral, Neruda, Khalil Gibran, Rumi, etc. Y obviamente para un niño de esa edad yo no entendía todo lo que estaba leyendo, pero me gustaba el sonido de las palabras. Eso me movilizaba. El sonido de las palabras y eventualmente las imágenes mentales que esos sonidos o esos significados que yo podía intuir desde mi realidad de infante generaban en mí. Entonces yo quería descubrir cómo yo podía hacer eso desde mí para otras personas. Y ahí empieza, digamos, una fase de experimentación con el lenguaje. Y yo siempre digo que la música, el teatro, las expresiones contemporáneas me apasionan profundamente, pero mi gran amor es la poesía. Es algo que yo vivo como un mal vicio o como una enfermedad crónica, algo que no puedes dejar de hacer o que te va a matar eventualmente, pero sería una muerte hermosa, de seguro. Entonces, y también otra de mis pasiones ha sido la matemática, porque desde mi perspectiva también constituye un lenguaje que describe ciertos aspectos del universo. Entonces, para mí lo importante era, bueno, pero ¿qué aspectos del universo describe la poesía entonces? Y es importante no perder de vista que la mayor parte de la experiencia mental que nosotros tenemos, no digo que de todo el mundo porque hay unas excepciones, hay personas no verbales y ha habido excepciones en la historia humana, pero digamos que un gran porcentaje pasa a través de la palabra. Es tan así que una de las grandes frases que hay de la lingüística de Wittgenstein es que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y si yo puedo expandir ese lenguaje, si puedo empujar los límites de ese lenguaje, entonces mi mundo empieza a ser más rico, empieza a ser más intenso. Hay una frase que tiene, ahora he olvidado el nombre, este teórico norteamericano que decía que en el poema la experiencia es más intensa que la realidad. Y eso es porque el poema es un objeto lingüístico donde el sentido, el significado está concentrado y funciona a través de una forma de pensamiento rizomático, como diría Deleuze y Guattari. Es decir, es un significado que se expande por debajo de la superficie. Y la misión del poeta precisamente es posibilitar un puente entre esa dimensión de la lengua y el lector. Y esa ha sido como la pasión de mi vida, digamos. No sé si me extendí mucho. No, perfecto. Recuerden que cuando tengan ganas de preguntar algo,
Con todo gusto. Bueno, tenemos aquí tus dos obras que han ganado el premio Ricardo Miró, uno de los más importantes en Panamá. Una en teatro y la otra en poesía. Un poco si nos puedes hablar un poco de cómo se construyeron estas obras, de qué tratan, para que también los compañeros lo vayan conociendo. Bueno, estas obras son particulares, creo que en el conjunto de mi trabajo. La Brújula del Invierno es una obra que nace de... A mí me gustan, como decía ayer en el programa de radio, a mí me gustan las historias. Y quizás es contradictorio que un poeta diga que me gustan las historias, porque el poema funciona, el poema en el sentido lírico, que es la tradición que, digamos, ha tenido mucho más peso en la lengua española, y en particular en el siglo XX, los países latinoamericanos miraron mucho hacia la tradición francesa, que también tiene una tradición lírica riquísima, extraordinaria, pero el poema lírico funciona con unas ciertas reglas, y que en general el poema lírico evita la narratividad, en general. Pero a mí me gusta la poesía lírica y sobre todo me siguen gustando las historias, por eso hago teatro también. Y me gusta porque estamos en una época en que se ha escrito mucho. Tenemos miles de años de literatura universal y miles de años también de literatura en español. Cuando pensamos en qué año salió las primeras expresiones del español como tal, con el rey Alfonso el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo, que comienzan a producir esas primeras obras en español, y es un periodo que a mí siempre me ha costado leer, que tengo que confesar que me ha pesado por un momento, pero entiendo que eran los primeros balbuceos del idioma. Eso hay que tomarlo en cuenta y me parece además maravilloso. Entonces, de allá hasta acá se ha escrito muchísimo. Entonces, ¿cómo aportar algo más a ese mar infinito de literatura y de poesía? Yo no creo que la originalidad sea algo posible. Además me parece una arrogancia la idea de la originalidad, porque todo escritor está inscrito en una tradición y la literatura es una herencia y es una especie de red, de entrecruzamiento, desde que perteneces a una comunidad lingüística. Pero creo que se puede ser singular. Creo que al menos a eso podemos aspirar. Y la verdad es que las historias tienen un grado de singularización, porque el modo en que yo voy a vivir una experiencia, aunque puede ser la misma experiencia que otra persona viva, la percepción y la manera en que yo puedo transmitirla es única, porque soy una persona única con una recombinación genética única, posiblemente en la historia del ADN. Entonces, yo creo que, yo no estoy hablando de hacer una literatura que tiene también cabida, pero no es mi caso, de una literatura documental, pero sí creo mucho en el poder del relato y en el poder de la imaginación. Entonces, el relato da la oportunidad de abrir el compás del texto a un universo multitemático. En una historia tú puedes transitar muchos temas: el amor, la muerte, la idea de las distintas ideas de cómo empieza el universo, la cultura, etc. Entonces, esa posibilidad me es interesante, que no pasa totalmente cuando se hace quizás desde el punto de vista del poema lírico per se, que maneja un tema y que avanza como una especie de espiral alrededor de ese tema. Entonces, La Brújula de Invierno es la historia de un viaje que empieza en la infancia. De hecho, el libro empieza con: mi primer viaje fue a la tienda de Chavales. Entonces, hay parte de mi biografía personal, pero también hay actos de la imaginación, porque en la literatura eso es válido, ese juego del lenguaje, ese juego de lo imaginario también es válido. Y entonces tenemos me interesaba tocar ciertos temas
Entonces, la idea era cómo puedo tocar estos temas tan disímiles en una sola obra. Entonces, la respuesta fue precisamente a través de un relato. Entonces, cada poema, que la mayoría está escrito en varios movimientos, cuenta una pequeña historia. Pero todos los poemas juntos cuentan una historia más grande. Y en ese recorrido, pues está la infancia, la invasión norteamericana de 1989, la vida noctámbula en Ciudad de Panamá, el amor, los recuerdos de los viajes, o de los viajes que tienen un significado para mí, y la obra, el viaje, termina pues en el espacio, en el planeta Marte, que es una de los posibles destinos que se han planteado para la humanidad. Nunca he entendido muy bien por qué. Creo que sería más efectivo que tratáramos de salvar este planeta, pero es algo que está en el aire, ¿no? Y entonces eso me permite un libro multitemático. Entonces, desde el punto de vista de la elaboración, es un libro que es un libro fronterizo, que transita la frontera entre diversos géneros, las fronteras entre el poema y la microficción, entre el poema y el monólogo teatral, entre el poema y el diario personal. Incluso hay un momento en que se enfrenta el poema lírico quizás a objetos y conceptos que a primera vista podrían parecer que no encajan dentro de él, pero también es una reelaboración de esa posibilidad. Y es algo que el jurado, por ejemplo, destaca en el fallo del concurso, que fue un fallo por unanimidad y que tuvo como uno de sus jurados al poeta mexicano Eduardo Langañe, uno de los grandes poetas de México y uno de los grandes poetas de la lengua española, lo que significó para mí una especie de premio extra. Saber que una persona de su talla había sido parte de los que tomaron la decisión de premiar esta obra. Bueno, creo que hasta ahí con esto, y para que si alguien tiene alguna pregunta. Sí, bueno, quizás. Para no aburrirlos tampoco. Si seleccionas un extracto para poderlo leer, y no sé si Giselle quiere comentar algo. Bueno, una anécdota. La anécdota con mi compatriota y amigo. Eran los años como 2000, no sé, iniciando los 2000 puede ser, los años 2000, 2002, 2003, por ahí. Yo trabajaba en una empresa multinacional mexicana con bancos y demás, en un call center. Y me encuentro con este chico de 19 años con una libretita y yo era su supervisora de ventas y me dice, yo escribo. ¿Qué escribes? Poemas. Yo escribo poemas. Y me da su libretita y la leemos. Al día siguiente, wow, en verdad escribes. Yo era una chica, ya me había graduado de Relaciones Internacionales, pero trabajaba en una empresa privada. Entonces, desde ese momento, supe quién era Javier Romero, y yo dije, este niño tiene, y yo, ¿qué haces trabajando aquí? No demoró mucho tiempo, estando allí, ¿no?, en el trabajo, y años después gana el premio Ricardo Miró, y nos volvemos a encontrar en una feria de libro en Panamá. ¡Wow! Elegiste bien. Se fue a estudiar y pudo concretar su sueño, que era escribir, y es para mí es uno de los mejores escritores hoy en día de Panamá. Hay mucho escritor joven en Panamá, de ambos géneros, mujeres y hombres, chicas que también están escribiendo literatura muy valiosa. Y esa es una anécdota muy linda porque creo que me llega a concluir de que tú tienes que seguir tus sueños, pase lo que pase. Pase lo que pase en tu vida, si tú crees en eso que tú amas,
te apasiona, simplemente debes seguir ese camino, porque ese es el camino correcto. Y Javier es ejemplo de eso. Gracias, gracias, en verdad. Bueno, si quieren puedo leer algo. Voy a elegir este que no es tan largo y que me gusta porque tiene, no sé. A ver, vamos a ver, creo que vamos, dame un segundito. Ok, a ver. Bueno, voy a leerles, no lo voy a leer completo porque es un poco largo, pero voy a leer los primeros tres. Este le tengo mucho cariño porque surgió a partir de una amistad con un poeta costarricense que se llama porque donde quiera que esté en la inmensidad sé que me está escuchando, Guillermo Naranjo, a quien conocí en el Festival Internacional de Poesía de San Ramón. Él era uno de sus organizadores en Costa Rica. Nos hicimos amigos, tuvimos una gran amistad. Lamentablemente, Guillermo falleció y a mí me llega la noticia de golpe. Y entonces, este poema es un poco un homenaje, pero también él quería venir a Panamá a hacerse un tratamiento. Y yo le ofrecí mi apartamento para que se quedara. En esa época yo vivía en el casco antiguo de la ciudad, que es un lugar muy... en el momento lo estaban renovando. Serán taladros todo el día. Pero a mí me gustaba, es un sitio... Tiene algo, tiene una mística. Entonces es como contarle acerca de ese lugar al que nunca pudo venir. Y un poco de cómo era allí. Dice... Conversando con el naranjo. 1. Con un acordeón y una brújula que solo apunta hacia el invierno, con una multitud de gatos que te miran desde todas las ventanas, con un nido de azulejos que nunca estuvo entre tus manos. Así te pienso, Guillermo, así te veo, en una ciudad asediada por la luz del mar en todas sus fronteras. Recuerdo aquella mañana de septiembre en Costa Rica, era el 2012 o 2013, pasaban muchos autos frente al aeropuerto, carros de emperadores, máquinas blindadas, cohetes con destino a Marte, carritos de paleta, coches de recién nacidos que, como vagabundos en silencio, atravesaban la vereda en dirección a la autopista. Y de pronto, cuando ya me resignaba a negociar con un taxi clandestino, apareciste vos al timón de un tren descarrilado, de un accidente aéreo sobre ruedas, del autobús de Freddy Krueger con rumbo a una ciudad en Alajuela, y supe entonces, sin lugar a dudas, sin pánico, sin frío, que al fin las mariposas poblarían en mi nombre la mañana, pero que serían azules como los girasoles que crecen en mis sueños. Dos, dice, Guillermo, en esa época yo vivía en el límite del Chorrillo con el casco. El casero dijo que mi apartamento estaba en el casco. Mi exnovia dijo que la habitación y el baño estaban en el casco, pero que la sala y la cocina en el Chorrillo. Cuando dormíamos éramos ricos o turistas y cuando cocinábamos chorrilleros. La muchacha hipster que vivía al lado dijo que definitivamente alquilábamos en el casco. Un vecino que me amenazó de muerte por pedirle a las 3 a.m. que bajara el volumen de su radio me gritó que estábamos en el Chorrillo. Así vivía yo, Guillermo, en el límite de dos mundos que se caían a pedazos, pero en el sitio exacto donde se acumulaban los escombros. 3. Por las noches escuchaba el reggaetón que brotaba desde todas las ventanas, la música electrónica del Parque Herrera, los disparos a lo lejos, la sirena de la policía,
mis vecinos conversando a gritos de un balcón a otro, los turistas europeos negociando en inglés con los vendedores de cocaína. Pero luego, cuando la noche menguaba, me quedaba mucho tiempo mirando las luces de los barcos sobre la bahía, como quien observa sin moverse en medio del incendio la palabra exit sobre una salida de emergencia. Luego me dormía, pero despertaba pronto con la idea de padecer una enfermedad mortal, pero con síntomas hermosos, algo como la peste del insomnio, pero con la alucinante belleza de mirar las imágenes de los sueños de mis vecinos, descubrir las líneas de la encrucijada y acunar entre mis brazos lo que cada uno hubiese sido sin el mundo. Gracias. Es un poquito más largo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Quizás si nos cuentas un poco de esto del Chorrillo, creo que a algunos les ha quedado como la... El Chorrillo es un barrio popular, peligroso además, lamentablemente. Obviamente hay condiciones históricas, económicas y sociales que han hecho de este lugar lo que es. Y cuando yo vivía en el casco antiguo, vivía justo en el límite. O sea, yo estaba del lado del casco, pero pasaba una calle y estaba en el Chorrillo. Y entonces a veces yo escuchaba los disparos. Es un lugar donde pues hay pandillerismo. Escuchaba los disparos, veía a los turistas que vivían ahí donde se movía, pues se mueve un montón de cosas. Y entonces era como un lugar fronterizo. Yo bajaba hacia la calle y hacia abajo, hacia el casco, y bueno, estaban las casas hermosas, los edificios hermosos, la gente paseando sus perritos de raza en el parque. Pero iba a una calle más arriba y a veces a comprar en la tiendita del chinito, y mis vecinos se me colaban y era como una gracia, pues. Y todo el mundo me conocía, me decían: profesor, ¿cómo está? Una noche yo venía caminando de vuelta a mi apartamento y había como 3 que se me acercaron y yo les dije: hey, soy yo. Y escuché cuando dijeron: dejen al profe tranquilo. Sí, era ese tipo de situación. Entonces, a eso describe, ¿no? Como que es un juego el poema, como bueno, la sala y el comedor estaban en el casco. Cuando estamos en la sala somos ricos. Y bueno, y también hay un juego de fondo. O sea, y la cocina, que es la parte de la alimentación, la cocina está en el Chorrillo. Entonces, cuando estás en la cocina, estamos en la cocina, somos pobres. La muchacha hipster, pues, no sé si aquí se entiende hipster. Sí. Había como también en esa época mucha gente con posibilidades que se mudaba a sitios así porque iban por la experiencia. Yo estaba ahí porque no podía pagar otra cosa. Pero había mucha gente que sí podía estar ahí por la experiencia. Entonces, es como mostrar todo eso. Y fui a un lugar donde aprendí mucho, porque uno ve otras perspectivas, veo las situaciones, los problemas sociales que hay, los males sociales, y también es importante no visualizarlos como que esta gente son la que tiene la culpa, y entender que hay toda un orden simbólico y hay toda una superestructura que a través de años y años y años ha marginalizado a estas personas. Entonces también bajarse a ese punto de vista de lo bueno y lo malo, los malos y yo estoy del lado de los buenos, o lo bonito y lo feo, lo deseable o lo no deseable, los runchos, como decimos en Panamá, y los no runchos, es importante, porque entonces pienso que, y que creo que es una de las misiones de la literatura, hacer las preguntas, provocar las discusiones. La literatura no tiene las respuestas, pero sí tiene la inquietud, y creo que eso es fundamental.
O sea, que Guillermo no conoció eso. No, y por eso es como que yo le estoy contando ese lugar que nunca vio. Él iba a venir para quedarse allí para tomar un tratamiento. Y entonces quizás se hubiera enfermado más. Pero... ¿Quién sabe? O quizá el susto le hubiera sacado todo. ¿Quién sabe? También quería agregar que El Chorrillo fue el lugar donde Exacto. existía el cuartel central cuando Panamá tenía una dictadura, entre comillas. Y ese fue el lugar cuando los norteamericanos entran a la ciudad de Panamá en la noche del 20 de diciembre de 1989, bombardean El Chorrillo. Queda El Chorrillo en ese momento, había un par de edificios de cemento, pero en su gran mayoría eran caserones de madera. Se incendió. Y todo se incendió. Entonces allí la gente murió mucha gente inocente, pero la gente tuvo que salir huyendo de sus caserones a medianoche, los que se dieron cuenta, porque hubo mucha gente que no se dio cuenta. Murieron simplemente quemados, o si salieron y no alzaron los brazos, cuando los gringos dijeron alcen los brazos en inglés. Hubo mucha gente que fue asesinada por los norteamericanos esa noche. El Chorrillo es parte de ese recordatorio de lo que fue Panamá en los 70, en los 80. Obviamente el Chorrillo es muy diferente y es como ese límite, ¿verdad, Javier? Exacto, Es ese límite entre el casco antiguo de nuestra ciudad, que está a orillas del mar, y lo que hoy es El Chorrillo, que es un lugar, sí, es un barrio popular donde hay pandillas, pero tiene como esa esencia de lo que es el panameño, del panameño de la ciudad, ese barrio. O sea, el mejor pescado con patacones que lo vas a comer en El Chorrillo baratísimo. Entonces, mucha gente buena, claro que sí. tiene cocina muy buena. Hay personas que cocinan en la parte de abajo de los edificios y tienen sus puestitos de comida. Yo tenía mi dealer de patacones con pescado en esa época. Sí. Entonces es un lugar que hay que visitar cuando vayan a Panamá. Es súper conocido. ¿Dónde te llevan a comer pescado con patacones? Al Chorrillo. Entonces es un lugar que marca como esa transición de nosotros, de la dictadura, de ese momento difícil, a la democracia, pero hoy El Chorrillo muestra otro mundo. Es más, en El Chorrillo ya mucha parte, ¿verdad? Que eso le corresponde al corregimiento de Santa Ana. Hay muchos edificios ya de Chorrillo que eran de madera que están siendo reestructurados en edificios urbanísticos. Las personas compran, cuestan $200,000. También sería importante mencionar que ahora, que es importante porque hay muchas iniciativas desde de la misma comunidad. Ahora hay un chico que está haciendo visitas guiadas por los lugares históricos que están dentro del Chorrillo, y hay muchas iniciativas como esas de la misma comunidad para, de algún modo, mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y eso me parece fundamental de mencionar porque viene de la misma gente también el deseo de superación y de lo que todos queremos, tener una calidad de vida que nos permita desarrollarnos y vivir plenamente. Perdón, allá tenemos una... Perdón, ya, solo que consulte. Sí, dime. Una pregunta para ella, que hace referencia a una dictadura entre comillas. Le hago la pregunta porque creo que de este lado estamos más acostumbrados a lo leemos o nos lo narran de una forma y creo que nos quedamos con esa versión. Entonces, muchas de las versiones oficiales para nosotros han sido, sí había una dictadura, pero sí me gustaría como entender un poquito más. Bueno, claro que sí, les puedo explicar un poquito. De cierta manera, sí, para algunos fue yo era una niña de 11 años cuando la invasión, pero comprendí desde muy temprana edad el tema de la escasez por la dictadura que había. En Panamá ya no circulaba el dólar antes de la invasión. Como 2 años antes, desde el 87, ya en Panamá no circulaba el dólar y les pagaban a los funcionarios y a las personas que trabajaban también en empresa privada, les pagaban o les remuneraban su trabajo a través de unos papeles.
Entonces, había cosas que te daban a entender que era una dictadura. En mi recuerdo de pequeña, ¿no? Pero también luego, cuando ya fui adulta, entendí también que sí, era una dictadura, pero en ese tiempo no habían carteristas, no habían ladrones de cuello blanco, ¿saben? Entonces es como todo ponerlo en una balanza. Sí teníamos ciertos temas con las personas que en ese momento eran nuestros gobernantes, porque ya veníamos de más de 10 años de que los militares eran los que gobernaban. Se supone que la invasión fue para instaurar la democracia en Panamá, pero como les digo, todo se pone en una balanza y creo que fue más lo que perdió Panamá en vidas humanas, que hoy todavía no sabemos cuánto es la estadística de muertos por la invasión. Hay muchas personas desaparecidas todavía por rescatar la democracia. Se supone que entramos en democracia esa mañana del 21 de diciembre de 1989. Y mi país ha cambiado mucho y ha crecido, se ha desarrollado mucho, pero también, si ya les digo, vemos el pasado en ese momento, habían cosas que hoy forman parte de nuestro día a día, ¿no? Que es la delincuencia, las armas, quedó mucha arma en manos de la población panameña. Eso que hizo el tema de las pandillas. Eso entonces creó este tema de las pandillas, que hay en ciertos barrios populares, eso se ha trabajado mucho, pero ya saben, el mundo evoluciona. Entonces, sí, como dije antes, que era una dictadura entre comillas, porque para algunos sí, era una dictadura, pero para otros quizás no, ¿saben? Por lo menos para mí sí era una dictadura también el hecho de que por primera vez en mi vida dejé de tomar mi almuerzo, porque ya no había dinero para hacer un almuerzo, sino que solamente desayunaba y cenaba. Entonces sí fue golpeado el pueblo panameño en ese sentido, la libertad de expresión, pero para otros no era dictadura. Todo depende de cómo lo mires, ¿no? Entonces a eso me refería. Gracias. Sí, yo quería preguntarle que esa palabra chorrillo, Chorrillo. ¿es un apellido o qué es? ¿Una flor? No, lo que pasa es que cerca de Chorrillo está el Cerro Ancón, y del Cerro Ancón bajaba un afluente y que entraba a esa zona, que ahora esto que mencioné de las giras que se están haciendo, llevan a ver el lado donde el afluente baja. Entonces era el Chorrillo, el afluente que bajaba. Entonces de allí toma el nombre el barrio. Como chorrillo es como algo despectivo, pero un chorrito pequeño. Exacto. Exactamente. Ajá. Exactamente. La misma comunidad empezó a hablar del Chorrillo y se quedó el nombre. Y era un chorrillo limpio. En esa época sí. Ahora no estoy seguro. Yo creo que luego lo que pasó fue que para la construcción, entiendo, si no me falla la memoria, del tranvía, los norteamericanos lo cegaron, el afluente, porque iban a poner unos rieles en esa parte donde pasaba. Que el tranvía pues ya no funciona, pero funcionó durante muchos años a principios de la República. ¿Alguna otra pregunta? Pero quizás si nos comentabas, había un poco sobre tu proceso creativo. ¿Cómo empezás un poema? ¿Cómo lo desarrollas? ¿De dónde viene la inspiración, Claro, digamos? Claro. ¿No? Y también qué edad tiene, ¿no? Bueno, la edad se me pasó a preguntar. ¿Qué edad? Dijo que a los 4 empezó. ¿Cuál usted cree? ¿Cuántos que piensa que tengo? Dígame, a ver. Tire un número de la lotería. 23. Ay, sí, eso mismo. ¿Alguien más? ¿Quién da, A ver, ¿quién da ¿quién menos? más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo porque es el año de nacimiento, así que no No, había ya. trampa. No, yo tengo 41 ahorita. Sí.
pero gracias por los 33. Se los agradezco. Bueno, para responder la pregunta de Oscar, tengo varias formas de proceder. Por ejemplo, La Brújula del Invierno, la primera idea que yo tuve del libro fue en el 2011. No, sí, fue en el 2012. Yo en el 2011 fui al Festival Internacional, el Struga Poetry Evening, que es un festival súper antiguo que se hace en Macedonia. Macedonia es este pequeño país que está al lado de Grecia, que tuvo una disputa enorme por el nombre, y creo que ahora se llama Macedonia del Norte, si no me equivoco. Pero allí se hace un festival que es Patrimonio de la Humanidad. Y es muy importante porque se entrega un premio que se llama la Corona Struga, que es como el Nobel en el mundo de la poesía, que lo han ganado los grandes nombres: Neruda, Mistral, Ungaretti, Quasimodo, Joseph Brodsky. Todos los grandes poetas, la mayoría ganaron la Corona Struga. O sea, el ser invitado, el solamente ser invitado ya en sí mismo es un honor. Entonces fui invitado, mi obra se tradujo en macedonio, a propósito de que iba a participar del festival. Y, por ejemplo, yo tengo un ciclo dentro de La Brújula que trata de ese viaje, que es La Cueva de San Atanasio y Mis Piernas Flacas en Macedonia. Tienen que ver con ese viaje a Macedonia. Y en el 2012 estuve invitado a la feria de Kirchberg en Luxemburgo para presentar una traducción de este libro, que está feito porque es mi ejemplar y lo he defendido a toda costa porque me han ofertado y todo, pero es el único que me queda. Hasta le escribí adentro copia del autor, que fue el libro que me abrió como las puertas a la escena internacional. Se llama Lluvia Inflamable y fue premio de poesía Gustavo Batista Cedeño. Casualmente, cuando yo gané el premio estaba aquí en El Salvador y me avisaron: ay, te ganaste el premio de poesía joven en el 2009. Y yo estaba en el 2012, como regresé, en Vía Argentina, que es una calle muy de restaurantes y muy concurrida en Ciudad de Panamá, en una de las partes más bellas, digamos. Estaba sentado tomándome un café y pasó una mujer vestida con el vestido era realmente hermoso, o la mujer era realmente hermosa también, o las dos cosas, pero tenía un brazo enyesado. Y esa imagen como que me choqueó. Y de esa imagen está un poema ahí que se llama Mujer con yeso. Y esa es la primera imagen que yo tengo de la Brújula del Invierno. Siempre, yo siento que soy como muy visual, como que yo veo imágenes y luego esas imágenes me van asociando sensaciones, y luego las sensaciones a lo conceptual, a cuáles son los temas que quiero tratar. Pero nunca es como que nunca es como que a la primera tengo el libro definido. Por lo menos sucede que Me canso de ser hombre tuvo como 4 versiones antes de yo decir esto es lo que quiero decir. Y con la poesía pues es todavía más, ese juego como de la imaginación. Y yo trato como García Márquez decía, por ejemplo, que el cerebro recuerda lo que es importante. Entonces yo me creo mucho en mi intuición. Entonces yo en esas imágenes y en esas sensaciones que me atrapan y que son constantes y que están allí, o sea, algo me están diciendo. Por ejemplo, voy a estrenar una obra nueva ahora en septiembre, cuya primera imagen es una mujer con un casco de astronauta caminando en un campo de girasoles. Esa es la primera imagen de la obra, y esa imagen me ha perseguido creo que desde el año pasado. He soñado con la imagen, he visto la mujer en distintos planos, en distintos escenarios también. Entonces creo mucho en esas intuiciones, y creo que esas intuiciones me van llevando a lo que yo quiero escribir. Ojo, luego cuando ya eso se ha decantado, viene la parte que yo le decía a Giselle, que es lo que separa a un aficionado de un escritor profesional.
que el escritor profesional sabe lo que está haciendo. Esa es la diferencia. Ya cuando yo tengo eso decantado, se viene la parte que tiene que es cerebral. Entonces yo digo, yo quiero hacer esto, puedo hacer esto, este es el estilo. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje para decir esto? Porque no se puede decir todas las cosas con el mismo lenguaje. Por ejemplo, mi último libro, mi último poemario, que fue ganador, que estuvo premiado en el premio León Azoto, que es un premio que hace la Alcaldía de Panamá, y que entrega, creo que, y que cada año se ha ido como prestigiando por los escritores que lo han ido ganando. El libro se llama Continuidad de los parques abandonados. Hay un juego con continuidad de los parques, el cuento de Cortázar. Hay una intertextualidad. Y es un libro que en lenguaje y en procedimiento es totalmente distinto a La brújula del invierno. Porque lo que yo quiero decir allí no se puede decir con el lenguaje de La brújula. Entonces, ya viene la parte, digamos, conceptual, epistemológica y también de investigación, concretar la obra. Y eso también en el teatro. Yo tengo un momento que aterrizo la obra, por ejemplo, Sucede que me canso de ser hombre, es una obra que reflexiona acerca del orden patriarcal, pero no como un manual de aleccionamiento, porque yo nunca he soportado las prédicas y nunca he querido aleccionar. Yo lo que quiero es inquietar. Ese siempre ha sido mi propósito. Y es una reflexión acerca de la masculinidad, digamos, hegemónica porque es la que domina, y son la imagen inicial, y esa todavía es más antigua. La imagen inicial de Sucede que me canso de ser hombre la tuve en el 2007. Eran 3 hermanos encerrados en un baño y una puerta que alguien azotaba. Alguien azotaba la puerta del baño y ellos estaban adentro, asustados. Yo hice un primer borrador de Sucede que me canso de ser hombre en el 2014 y lo guardé. Escribí otras obras de teatro, se estrenaron. Escribí como 4 obras en trayecto. Volví a sacar el borrador porque también yo mismo en ese momento sentía que no estaba en el estado vital para poder escribir esa obra. Y me hacía falta investigar además del tema. Y bueno, en ese tiempo me dediqué a leer, por ejemplo, a Rita Segato, que es una gran teórica de este tema, y a otros teóricos de la deconstrucción masculina, de las masculinidades. Pero yo siempre me ha interesado que el mensaje llegue, o lo que quiero decir, porque no es un ensayo, una obra de teatro. Una obra de teatro es un discurso que responde a un grado de emocionalidad, y eso para mí es fundamental. Entonces, luego pude entender qué era lo que yo quería con la obra y pude concretarla finalmente. Y es una obra pues que ha recibido buenísima crítica, que tuvo muy buen público en el momento que se estrenó, y que la verdad yo me siento casi satisfecho. Siempre siento cierta inconformidad con mis trabajos, pero es una cosa que creo que todo autor experimenta. Pero sí, yo creo que mi proceso parte de un estado preconsciente, si quieres, que se va poco a poco afirmando hasta llegar a esa parte que tiene que ver con la técnica y con la pericia de escritor, ¿no? No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Les gusta la poesía a ustedes? ¿Nos comparten un poco? Vamos a tener, ¿verdad? Vamos a rifar unos libritos. Bueno, yo había prometido una brújula del invierno, pero vamos a rifar No sucede que me canso de ser hombre. Ok, perfecto.
¿Están interesados? Sí, sí. Porque ya la brújula se me ha ido de la mano, o sea, fue... Bueno, quizás, pero antes de hacer la parte de la rifa, en esta obra de teatro, bueno, un poco con el tema de inconformidad que mencionabas, un poco cómo es ver montada una obra, cómo es esto de pasar, digamos, Bueno, ¿participas del montaje o dejas que...? No, yo la dirigí, yo soy director también. Ah, excelente. Bueno, esta en particular, como era como una obra que le tengo mucho cariño, tuve la fortuna de tener un elenco de lujo, de 3 de los mejores actores que hay en Panamá, que son Leonte Bordanea, un músico y actor reconocidísimo, que trabajó en el Teatro Musical de España durante mucho tiempo, a Marixa Bernaza, que es una de nuestras mejores actrices, y a Roberto Tomás, también un actor joven de una gran calidad. Ya desde ahí tenía como el Dream Team, como dicen, el equipo soñado. Y en esta obra en particular, es una obra que tiene una curva, ¿no? No es siempre lo mismo. Hay partes que son muy emocionales, hay partes que son muy fuertes, hay partes que te pueden choquear y hay partes que yo intenté que fuesen graciosas. Y fue lindo porque veía cómo la gente transitaba todas esas emociones, pero lo mejor era cuando la gente se reía. En las partes que yo quería decir, ay, soy gracioso, finalmente, soy gracioso, lo logré. Eso me hacía feliz. Pero ver la obra es maravilloso, porque tú ves el montaje, ves la obra, como decía García Lorca, que el teatro es la poesía que se levanta del libro y que se hace humana. Es tal cual, porque en el cuerpo de los actores, en el espacio físico, en el manejo de la luz, de las atmósferas, de la música que se hizo en vivo, además con un gran compositor panameño, Heriberto Pinzón, fue el que hizo la música de la obra y además la interpretó en vivo. Fue una obra muy, muy, muy sentida y tú te quedas diciendo, oh, yo hice esto estaba en mi cabeza, estaba en mi corazón. Eso es maravilloso. Eso es emocionante, la verdad, y no tiene precio, y creo que por eso los teatristas siguen haciendo y haciendo, porque ese es un subidón de dopamina, cuando tú ves, y esta obra en particular fue una obra que tuvo una respuesta muy, digamos, intensa de parte del público, y fue para mí, bueno, y ahora se va a montar en Costa Rica. La va a montar uno de sus mejores directores, Andy Gamboa, que es actor, director y bueno, eso viene. Y me da curiosidad verla montada por otro director. Y además con actores ticos, o sea, yo imagino que van, no sé, a hablar con la R y todo lo demás. Yo quiero ver eso. Isabel. No, quería decir que usted expresó que se sentía bien emocionado del resultado que vio. Como dice usted, se le sube la dopamina. No, que si los que asistieron a la obra se pararon y aplaudieron. Sí, claro que sí. Y mucha gente me escribió también luego personalmente a mi Instagram para contarme lo que habían sentido, lo que me parece de una generosidad tremenda, que alguien se tome el tiempo de buscarme ahí, porque mi cuenta es una cuenta abierta, es una cuenta de artista, entonces, y de escribirme, mira, fui a ver tu obra y sentí esto y aquello y aquello y aquello y aquello, ¿dónde puedo comprar el libro? Porque me gustaría poder leerlo. Que ahí en la entrada de la obra teníamos ejemplares a la venta, pero se agotaban todas las funciones. Eran como los primeros 4 que llegan fueron, ya después... O sea que si viene a El Salvador, sería en el Teatro Roma. Ojalá, y yo me encantaría escuchar que digan... ¿Ya lo conoce? Escuchar que digan, vaya, en la obra, vaya. Sí, lo conozco, fui a ver una obra el domingo. Arte. Arte, sí. Yo lo Sí. Excelente. Bueno, sí. Adelante. Me gustaría saber cómo fue el momento de que se dio cuenta de que, o sea, es escritor, no solo por el hecho de que está escribiendo como muchas personas pueden escribir, pero no es lo mismo escribir solo por escribir.
¿Cómo fue eso de soy escritor? Bueno, esa es una pregunta compleja, pero yo creo que yo no podía hacer otra cosa de escritor. Pero bueno, yo desde siempre, desde que era muy niño, pues tenía la propensión a escribir. Bueno, al arte en general, pero a escribir en particular. Y yo mis primeras obras, que las escribí con mi hermano, que también es escritor, eran para la iglesia, eran obras de teatro didácticas, pero en general eran para burlarnos algunos hermanos. Y luego no se daban cuenta o nos iban a felicitar los mismos hermanos. Entonces, nada. Pero luego yo supe que era escritor cuando me di cuenta que mi interés por la poesía o por la literatura en general no venía del hecho o sea, lo que más me interesaba no era, quiero usar un eufemismo, pero lo estoy pensando, no me interesaba el reconocimiento, claro que el reconocimiento es importante, pero siento que a veces hay como sobre todo ahora, como que es cool ser poeta. Entonces, como es cool ser poeta, hay gente que quiere el reconocimiento, pero sin la obra, sin escribir. Entonces, cuando yo entendí que lo que me obsesionaba a mí era la exploración y el estudio continuo del lenguaje, y que eso era lo que me llenaba, y que me podía pasar un mes con un solo poema hasta que yo encontrara la palabra perfecta que calzaba en el verso que yo necesitaba terminar. Entonces me dije, no, es que yo soy escritor, porque es como un llamado, es casi como, o sea, no sé, es como un apostolado si quieres, porque es una carrera de resistencia. El reconocimiento no viene de inmediato, viene después del trabajo, de un trabajo que es arduo y que es un trabajo constante. Aquí Oscar decía lo de la inspiración, y nada, pero Oscar siento que lo dijo en general, pero yo siempre digo en mis entrevistas que yo no creo en la inspiración. Yo escribo a veces hasta cuando no tengo ganas. Yo escribo yo tengo que escribir, aunque sea en mi diario todos los días, porque si no yo siento que algo me falta. Y a veces empezó a escribir sin ganas y el poema aparece. Porque el lenguaje es un tipo de energía. El lenguaje convoca una energía. Decía el gran filósofo Steiner que el lenguaje es que una palabra puede destruir, tiene una potencial de destrucción o de renacimiento, o de creación. Y él decía, ese es el don de la humanidad. Tiene un libro bellísimo que se llama La tristeza del pensamiento, se lo recomiendo mucho, donde habla a profundidad de esto, del lenguaje como energía, porque el lenguaje está implícitamente, está ligado al pensamiento, es tan así que casi nos es imposible pensar sin palabras, y en ese sentido puede transformar, tiene esa capacidad de transformación. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que dice. En el caso me parece a mí, de las interacciones humanas, y sobre todo puede construir una vida más profunda, más intensa. Yo les invito a que escriban un diario, no tiene que ser todos los días, pero cuando les da gana escriban su diario y vuelvan a leerlo luego, como pasen 2 o 3 años, vayan hacia atrás y lean lo que escribieron el 17 de abril de 2025 y se van a sorprender. El lenguaje es un campo de energía. Para mí es eso. Y esa energía puede ser destructora o puede ser transformadora. Desde el punto de vista de la literatura, yo pienso que es transformadora. Y eso sin caer en el autoayuda.
Yo para ir cerrando, mencionabas esta imagen de la mujer bella con el vestido bello y yesada, hablabas también de la mujer con el casco de astronauta. ¿Qué imagen te ha quedado de El Salvador? ¿Alguna imagen que ronde por ahí, que te haya impactado, impresionado del país? A ver, la visión del volcán es, para alguien como yo, que vive en Ciudad de Panamá, y que lo único que puedo ver así tan de relieve es el Cerro Ancón, ver algo tan imponente como el volcán es abrumador, es como la presencia de un Dios vivo, de un Dios, no sé, que se hace presente. Eso me parece tremendo. Y creo que representa al pueblo salvadoreño. Es un país pequeño, pero con la fuerza de un volcán. Entonces creo que eso me queda. Para mí esa, al menos de mi perspectiva, ese es el corazón salvadoreño. Y me quedo con eso y me parece maravilloso además. Giselle, ¿usted alguna imagen de El Salvador? Coincido con Javier. Ya tengo 1 año y medio de vivir aquí. Cuando venía entrando, la primera vez que llegué a El Salvador, en el 2022, vine por 1 semana. Y lo que me impactó fue ver el volcán realmente. Yo dije, ¡ah! ¡Wow! Una ciudad en el medio de un volcán. Eso realmente me llamó impresionantemente y nunca se me quitó. Y 2 años después me trasladan acá. Entonces también es como una experiencia bonita que tuve con El Salvador en ese momento. Pero sí, es esa imagen del volcán tan cerca de la población, me parece de una energía increíble. Sí. Ok. Sí, adelante. Bueno, no sé qué les parece lo que voy a decir, pero De Isabel. Adelante. Dispare. que no han sentido como aquella sensación de querer subir el volcán. Claro, por supuesto. Quiero ver si tenemos el chance de... El jueves. El jueves, eso me encantaría. Eso me encantaría, me parece. Quiero decir, hacer un paréntesis para redondear la pregunta anterior. Otra cosa que me hizo saber que yo era escritor. Yo me dije a mí mismo, aunque no hubiese ningún ser humano más que leyera mis poemas, yo los seguiría escribiendo. Gracias. Por allá tenemos una pregunta. A mí me surgió la curiosidad de cómo es que le surgió el de ya me cansé de ser hombre. Bueno, aquí voy a hacer un par de... yo tuve un padre violento, y bueno, y lo digo porque cada vez que he hablado del libro lo he dicho abiertamente. Y crecer con un padre violento te puede dejar heridas muy profundas y te puede volver violento si no tienes cuidado. Entonces, sucede que Me canso de ser hombre fue de algún modo un ejercicio literario y teatral, por supuesto, porque no quiero que se malentienda. No siempre se escribe un libro porque uno está buscando... no siempre un libro te sana. Un libro incluso te puede perturbar. Pero en este caso, el libro también fue un proceso de sanación de esas heridas, porque digamos que nosotros como familia rompimos con nuestro padre. Y eso fue un proceso de toma de conciencia de una serie de situaciones, porque lo que sucede es que cuando eres sobreviviente de una situación como esta de violencia doméstica sostenida desde la infancia hasta bien entrada la adolescencia, lo que puede sucederte es que normalices ciertas conductas, te comienzan a parecer que son normales y no son normales. Entonces, hacer consciente, como decía Jung, la sombra, integrarla, hacer consciente ese dolor, decir, mira, esto yo no me lo merezco, ni esto, ni esto, ni esto, ni mis hermanos, ni mi madre, y eso fue importante. Y darme cuenta de que pues yo hice muchas entrevistas para esta obra
y darme cuenta de que muchos hombres de mi generación tenían experiencias muy similares, de padres brutales. Entonces, ¿por qué? Claro, tenemos unas sociedades profundamente machistas y que por tradición y por repetición se ha normalizado la violencia. Yo creo que una de las reflexiones fundamentales de esta época precisamente es el cuestionamiento del orden patriarcal, cuya expresión más, digamos, evidente es el machismo. Es decir, el patriarcado es ese orden simbólico, es esa parte invisible, ¿no?, que está en la superestructura, pero su expresión visible es la conducta machista y las ideas machistas además. Entonces yo entendí que yo tenía que desactivar eso en mí para poder entonces escribir esta obra. Porque por mucho que uno piense que no, uno tiene cositas por allí. Que quizás tú no eres el que accionas directamente, pero a lo mejor cuando escuchas te quedas callado. Y entonces eso también es ser parte del problema. Y ese fue un libro sanador en ese sentido. Es un libro que le tengo muchísimo cariño porque los personajes están basados en nosotros tres, los tres hermanos. Obviamente no es un calco. O sea, hay elementos de nuestras vidas, pero siguen siendo personajes de ficción. Pero el hecho de, digamos, de construir ese dispositivo que me permite visualizar una serie de problemáticas que me doy cuenta que no son solo mías, sino de una generación completa, además, y quizás la que está atrás y la que está atrás. Entonces, yo me dije, porque el primer borrador de hecho, yo se lo pasé a una amiga y me dijo, es demasiado violento y demasiada testosterona este libro. Y en el primer momento yo me sentí con ella un poco, y me sentí un poco ofendido, y estuve como una semana que no le hablé. Pero entonces me dije, ¿sabes qué? Estos son los mejores amigos, los que te dicen la verdad. Entonces ahí yo relaboré, y me dije, lo que pasa es que me falta sustento teórico. Y ahí me puse entonces a investigar acerca de la deconstrucción masculina, de las masculinidades hegemónicas, del patriarcado, que incluso me puse a leer el otro sexo de Simone de Beauvoir, que es uno de los primeros documentos que además con una profundidad y una genialidad plantea el problema. Entonces, nada, surge de esa necesidad. Pero yo siempre me hago muchas preguntas, yo no me dejo en paz, siempre me estoy haciendo preguntas a mí mismo. Y bueno, es un libro que le tengo mucho cariño por eso, porque me permitió esa posibilidad. Tenemos otra pregunta. Sí, adelante. En primer lugar, lo felicito mucho por la labor que se ha encargado de hacer, porque confrontar una realidad interna y ponerla al frente es mostrarse vulnerable. Así es. De las personas, y eso no es algo que todos nos cuesta. Y lo que voy a mencionar ahorita es no simplemente para contextualizar mi pregunta. Creo que he empatizado mucho, sobre todo con esa labor, porque yo ahorita estoy en un proceso de tratar de escribir un libro. Qué bueno. Es algo que solo se lo he comentado a unos cuantos amigos, a mis padres, y lo comento porque es un libro que surge de la necesidad de querer preservar los sentimientos que engloba para mí recordar a mis papás, pero sobre todo el amor que, como para mí, quiero fundamentar ese libro porque es un poemario. Qué bueno. En el hecho de creer que para que una persona, incluso si una persona muere... ¿Te podrías poner de pie para poder verte sí. Mientras hablas? Disculpa. Gracias. Sí, ese poema yo tengo en esa mente de querer retratar el hecho de, incluso si mis papás muriesen, porque es un miedo constante que desde hace mucho tiempo he tenido, el hecho de creer que mis papás en algún momento ya no estarán conmigo, qué será de las memorias que tendré de ellos. Entonces ese retrato de ellos y de las personas que alguna vez estuvieron conmigo, quiero dar a ese tener de que, bueno,
si yo sigo amando y sigo respetando esas enseñanzas, de alguna forma u otra las preservaré. Pero claro, construir eso es difícil porque eso implica recordar tanto cosas buenas como cosas malas de ti. Y a veces, especialmente eso me sucedió al final del año pasado, llegó un momento en donde al estar escribiendo me sumergí tanto en cosas demasiado feas de mi mente, y yo quería preguntarle a usted, ¿cómo ha hecho para poder confrontar eso? Porque imagino que la labor de meterse en sí mismo, todos esos pensamientos intrusivos, todas esas ideas tal vez no demasiado objetivas, ¿cómo hizo para poder llevar a cabo y poder construir el libro de la manera más honesta posible, sin que sea condescendiente, pero que al mismo tiempo cumpla con la función que usted quiere que se funja el libro? Bueno, es difícil y yo tuve como 3 días de fiebre después que terminé el libro, que había hecho una nada, pero entiendo mucho tu pregunta. Mi recomendación sería, aunque no me la has pedido, pero el deber de los que hemos vivido un poquito más es compartir el conocimiento. Yo les recomiendo vivamente, sobre todo a la gente que escribe, que lleven un diario del proceso de escritura. Entonces, escribir lo que yo estaba sintiendo y preguntarme por qué lo estaba sintiendo y tratar de contestar honestamente esas preguntas me ayudó mucho a sobrellevar esos momentos de saturación y también a entender, o por lo menos a tener una idea de dónde venían esas sensaciones y esos sentimientos. Y hay que entender que muchas de lo que experimentamos a veces no viene de nosotros mismos, a veces viene de la superestructura, y está tan inserto en uno que uno no se da cuenta. El psicólogo Claudio Naranjo, quizás algunos de ustedes lo habrán escuchado, psiquiatra y psicólogo Claudio Naranjo, un maestro del estudio de la mente, decía que llegó a decir incluso en un momento que la mente era un lugar donde el pensamiento acontece, pero que necesariamente no somos nuestros pensamientos. Sé que suena como contradictorio, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que nosotros, el pensamiento se genera a través de diversas vías, y muchas de esas vías vienen del bombardeo externo y del bombardeo o de lo que hemos creído como una verdad o como una certeza, porque nos lo enseñaron nuestros padres, porque nuestra sociedad es de cierto modo, por la tradición, por las creencias generales que hay. Y entonces la escritura del diario, que fue un hábito que yo tomé cuando desde cuando estudiaba teatro, pues teníamos que llevar diarios de los personajes, de cómo avanzábamos con el personaje, y yo lo extrapolé a mi proceso literario. El seguimiento del diario me permite entender, o por lo menos me permite vislumbrar qué siento que viene de mí, y que es o puede ser una necesidad, una intuición, y que ese material es parte del bombardeo externo. Y vas a descubrir muchas cosas, y vas a descubrir incluso elementos que no habías pensado en un primer momento. Entonces, les recomiendo mucho a los que escriben que no vean el proceso como una línea recta. Escribir un libro jamás es una línea recta. A veces hay avances, retrocesos, a veces hay círculos, pero eso es parte del proceso de escritura. ¿Cómo enfrenta los bloqueos creativos? Ay, me voy a caminar al jardín. En serio, si están bloqueados, no hagan nada. Vayan a caminar, salgan con un amigo, compartan tiempo con su pareja o con alguien que quieran, tomen café. Yo no hago nada, mi bloqueo no, o sea, el bloqueo es una señal de que la vida te está llamando. O sea, escribir no es solo poner una letra detrás de otra. Escribir también es aprender a leer la vida y ponerse al lado de ella. Ponerse al lado de ella implica entonces también cuidarse uno mismo. Entonces hagan cosas yo a veces dibujo pésimo, pero dibujo.
es así enfrente de los bloqueos. Y oye música. Por supuesto, me encanta Mahler, la Sinfonía 2, la Resurrección, y me la pongo a todo volumen. Eso me ayuda. Ok. Perdón. Sí, está bien. ¿Y qué instrumento dijo al principio que empezó a tocar? Yo toco el piano, ese es mi instrumento principal. También toco la guitarra, toco un poco el violín, puedo tocar flautas. Bueno, yo colecciono flautas de todo, pero principalmente, si me preguntas, el piano. El piano es mi instrumento. De hecho, acompañé mucho tiempo a una cantante panameña y ella pues le gustaba siempre como cantar con guitarra y a mí me costaba. Toco la guitarra, pero no, donde me siento más cómodo. Yo le decía, pero ¿por qué no hacemos una versión en piano mejor? Bueno, porque me siento más cómodo, ese es mi elemento. Sí, son momentos de vida. Exacto, así es. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Giselle también por estar aquí y en esta actividad que ha sido bien interesante. Vamos a pasar a la rifa del libro. Así que ahí la suerte que los acompañe. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Okay. Yo tengo la lista aquí. Okay. Tú me vas a decir un número del 1 al 25 y ahí es que le salga el... Bueno, yo voy a cerrar los ojos para que nadie me... Así que... Nadie me eche y me está haciendo señas. Él no sabe cómo se fueron... anotando, entonces yo voy a leer el nombre de la persona ganadora. Y si no está presente, ni modo, vamos a continuar con el siguiente. Dale, voy a creer el 17. El 17, perfecto. Vamos a ver, el 17 es Rebeca Saraí García Belloso. Muchas felicidades, Rebeca. Pensé que a la tercera iba a ser. Es que se dan falsas esperanzas a la tercera. Ay, gracias. Muchas felicidades. Bueno, con eso cerramos la tertulia literaria. Los queremos invitar para el jueves, que vamos a tener la siguiente tertulia. En este caso la voy a estar dando yo. Voy a hablar de Consumidos, que es de David Cronenberg. Y bueno, vamos a continuar también con las actividades de Pasaporte Global. Vamos a tener varias proyecciones. No sé si nos quiere contar, por favor. Sí, lo que sigue en Pasaporte Global, Escala Panamá, sería la otra semana. Estaríamos proyectando 3 películas panameñas, 13, 14 y 15. Una que se llama Rompiendo la Ola, otra que se llama Esplendor y Donaire, y la otra Sal si puedes. Son 3 películas panameñas. Y el 20, como el cierre, estaríamos con una exposición, un conversatorio sobre el sombrero pintado, que es el sombrero pintado panameño, que la exposición está en donde fue la inauguración, creo que es el piso 1. Allí dejamos la exposición física, que en el 2017-18 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, porque no es el sombrero en sí, es la construcción o la manera en cómo se hace el sombrero, que es a través de fibras naturales, involucra temas culturales, tradicionales, y el sombrero es parte de nuestra indumentaria típica. Entonces estaré realizando el conversatorio, charla, y la exposición. Hay una exposición fotográfica también que estaremos montando en estos días, en esta semana, sobre el sombrero, todo lo que involucra, porque también eso forma parte de la economía, se podría decir, de la economía naranja de mi país, porque involucra artesanos de todas las regiones y de todas las provincias de mi país, en especial de la provincia de Coclé, que es de donde nace el sombrero pintado. ¿Por qué me encanta? Porque mi familia es de la comunidad de La Pintada. Mi abuela tejía sombreros, vivió 103 años. Entonces, tengo ese arraigo, me encanta hablar sobre el tema. La colección es mía, es propia. Entonces, he estado leyendo mucho sobre esto y preparándome. Entonces, pero también es como parte del desarrollo sostenible de muchas comunidades,
rurales de mi país, que hoy en día en Panamá es muy valorado el tema cultural en cuanto a lo que tenemos como nuestras vestimentas típicas, la elaboración de nuestra pollera, diversas polleras que tenemos, los sombreros, las cutarras que utilizan los hombres. Entonces, eso forma parte del desarrollo de un país, ¿verdad? Los artesanos, las personas que realmente aman este tipo de trabajo artesanal. Entonces, sí quisiera compartir con todos ustedes eso sería el martes 20 en la mañana, a las 10 de la mañana, que sería el cierre ya de Pasaporte Global. Los espero a todos. Muchas gracias por todo. Ahí, como les comenté, hay tartaletas, hay cafecito y son bienvenidos a las siguientes actividades que vamos a